Entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de Orense, en las riberas de los ríos Caves y Limiño, la Ribeira Sacra se caracteriza por sus impresionantes y agrestes paisajes, que hacen que esta comarca esté en vías de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Enológicamente, estos paisajes se traducen en lo que se ha dado en llamar viticultura heroica. Por las dificultades intrínsecas al escenario natural, en sus minifundios se producen algunos de los mejores tintos gallegos y de España. Casi todos elaborados con uvas autóctonas como Mencía, Brancelao, Merenzao, Garnacha Tintorera, Tempranillo, Sousón, Caíño Tinto o Mouratón. Y unos blancos llenos de personalidad con Godello, Albariño, Treixadura, Loureiro, Doña Blanca y Torrontés. De sus paisajes, de sus vinos y del cada vez más pujante enoturismo por la zona, vamos a hablar durante los próximos minutos con Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra. Gracias. Bueno, pues Alexandra, es un placer estar aquí contigo. Ribeira Sacra es ahora mismo el ejemplo perfecto de un modelo de éxito que se ha implantado en un tiempo muy corto en una zona de lo que se ha dado en llamar la España vaciada, como un modelo perfecto que puede ser aprovechado por nuestros viñedos y por nuestras bodegas en Castilla y León para muchas cosas, ¿no? Un poquito, ¿cuál ha sido el proceso para llegar hasta donde estamos? Bueno, primero permitidme que agradezca a la organización del Duero Wine Fest, el que nos haya invitado, que con lo pequeñitos que somos siempre me siento abrumada, ¿no? cuando me desplazo a zonas como Ribera del Duero. Sí, es un modelo, diría que bueno, con sus imperfecciones todavía hay con mucho trabajo por delante, pero sí es cierto que para lo joven que es, estamos hablando que la denominación de origen se constituyó en el año 96 y turísticamente podemos hablar de destino desde hace 10 años o 12 años, ¿no? El crecimiento ha sido rápido, pero sí que ha sido, yo creo que el éxito está en que ha sido muy respetuoso, ¿vale? Tanto la modelación que se ha hecho del paisaje durante siglos de historia y que bueno, sustentan el destino en tres pilares, la parte paisajística con las abruptas gargantas de los cañones del Sil, por un lado, después el conjunto de románico, que aquí tenéis también de sobra en esta comunidad, pero es cierto que los puntos donde se ubican salpicados en esas riberas en lugares imposibles lo hacen especialmente atractivo y, por supuesto, el vino, que formando parte de esa viticultura de montaña y viticultura heroica, también es un componente de muchísima atracción para el visitante. Teníamos los recursos, pero sí que es cierto que faltaba toda la infraestructura turística para poner en marcha y ahí, bueno, Xunta de Galicia en el año 2005 apuesta por solicitar un plan de dinamización turística. Ya fue algo bastante atípico. Los planes que había de excelencia turística o de dinamización generalmente surgían del propio territorio. Era el territorio quien se organizaba, quien hacía una propuesta y una planificación a corto, medio y largo plazo y optaba a esos planes. En este caso, como ya lo consideraban complicado de inicio, estamos hablando de 26 ayuntamientos, 13 del sur de la provincia de Lugo y 13 del norte de la provincia de Orense, lo veían difícil. Entonces, Xunta de Galicia decidió presentar esa solicitud de plan de dinamización, lo concedieron y llegó con 3 millones de euros para invertir en el territorio y no quedaba otra que ponerse de acuerdo, delimitar muy bien el territorio y arrancar esas bases del sector turístico que, ya digo, empezaron en el 2005, no tenemos ni apenas 20 años. O sea, estamos hablando de que en 20 años una zona que era prácticamente una desconocida y que no explotaba para nada el turismo, ni el enoturismo, ni el turismo prácticamente, en 20 años se ha convertido en uno de los destinos preferidos de España y de los más demandados. A ver, ¿cómo se hace eso? Porque está muy bien lo de las inversiones, pero ahí detrás tiene que haber un trabajo humano mayúsculo. Sí, a ver, es verdad, la situación ha cambiado drásticamente. Estamos hablando del interior de Galicia, con una caída demográfica bestial. Y un acceso dificilísimo. Muy complicado, claro. Es parte de nosotros lo vendemos como un atractivo, el moverse por las carreteras, pero sí, carreteras muy estrechas y sinuosas,
muy complejo llegar o moverse por Ribeira Sacra. Pero es verdad que se revirtió totalmente la situación. No podemos decir a día de hoy que ganemos en población, pero sí que la caída es mucho menor. Pero los viñedos hace 25 años estaban totalmente abandonados, no había apenas infraestructura turística ni plazas hoteleras y ambas provincias, ¿vale? Vivían de espaldas totalmente al Cañón del Sil y demás. Era una frontera natural que había ahí, una frontera geográfica y, vamos, como no es un terreno productivo, ¿vale? Se vivía totalmente ajeno y de espaldas. Eso se ha revertido y a día de hoy tenemos más de 600 alojamientos y 8.000 plazas hoteleras. El viñedo se ha recuperado y se sigue plantando y se trabaja unidos. Y, además de la inversión, ha sido muy importante y es verdad que cuando nos invitan mucho a exponer el caso, porque estamos hablando de 26 ayuntamientos de 2 provincias distintas y desde el 2005, desde la creación del Consorcio de Turismo, independientemente del color político, ¿vale? Las diputaciones son de distinto color, en los ayuntamientos tenemos todos los acuerdos se toman por unanimidad, ¿vale? A día de hoy, ¿no? Con la crispación política que hay y demás… Es un milagro en este país, ¿eh? Milagro. Pero es verdad que es digno, siempre lo digo, que es también mi obligación decirlo, porque es gran parte del éxito del destino, que ayuntamientos muy pequeños con sus pocos recursos han apostado unánimemente por el futuro de Ribeira Sacra basado en el turismo y en especial en el enoturismo. Eso es muy, muy difícil. Ya digo, llevamos 20 años tomando acuerdos exclusivamente por unanimidad. Entonces, bueno, que es posible que se haga y siempre me gusta destacarlo porque muy probablemente yo no estaría exponiendo hoy el caso de Ribeira Sacra, ni Ribeira Sacra sería candidata a Patrimonio de la Humanidad en el 2026, que es la candidatura que va a presentar España. Vamos, segurísimo que si no fuese por eso no estaríamos. Y después que se ha ido haciendo todo poco a poco y que hemos aprendido de otros que ¿vale? Que llevaban más años trabajando en esto para ir corrigiendo errores o adelantándonos, ¿no? Todo lo que es las riberas del Sil y del Miño, ¿vale? Que son los 2 ríos que vertebran el territorio, están declarados BIC, es el mayor BIC que hay hoy en España, con 17.000 hectáreas. Bueno, pues ese nivel de protección, ¿vale? Ya también garantiza, ¿vale? Que determinadas obras o que grupos inversores que pudiesen sentirse tentados por generar, ¿no? O desvirtuar un poco lo que es el formato de pequeñita empresa familiar, no caigamos en ese riesgo. Estamos poniendo todos los medios para que el crecimiento siga siendo muy sostenido. De lo que nos estás comentando, la primera lección que yo creo que podemos extraer es que es imprescindible que haya una clara alineación entre lo público y lo privado que remen en la misma dirección y en el mismo sentido para posicionar una zona, ¿no? Una de las estrategias para convencer a todos los actores implicados de las bondades del enoturismo para una zona un poco abandonada y un poco desconocida es que además de los beneficios evidentes de que vienen visitantes que duermen y que comen en los restaurantes de la zona, tiene otra serie de beneficios que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Claro, sí. Es decir, están, por supuesto, los alojamientos y los restaurantes, pero en las bodegas que bueno, han apostado, ¿no? Por recuperar. Hay un relevo generacional que estamos viendo muy palpable, ¿vale? Los que ahora las gerencian, que están entre los 55 o 70 años, están viendo cómo sus hijos, que habían abandonado, ¿vale? Para irse a grandes capitales y a otros países europeos, están volviendo y están cogiendo ese relevo. Es algo que estamos notando y que es fundamental para el territorio, porque si no se sigue moldeando toda esa red de bancales, también desaparece, ¿no? El cuidado del paisaje, pero se ha incorporado también personal profesionalizado para hacer esas visitas a bodegas. Se han generado muchísimas actividades complementarias en torno al vino. Hemos promovido, y es una de las actividades más exitosas, los vuelos en globo sobre los viñedos, los numerosísimos festivales con acuerdos con Renfe y aprovechando vías que transcurren paralelos al Cañón del Sil,
se hacen experiencias enológicas también aprovechando esa red. Apostamos mucho, se estaba en los últimos años mostrando una imagen un poco en determinados momentos ya masificada de Ribeira Sacra. Es difícil masificar un territorio tan amplio, pero es verdad que hay puntos concretos y, como bien decía Alberto, que es con muy difíciles accesos en los que, bueno, 40 vehículos, no más, ¿vale?, ya hacen que la imagen sea de masificación. Pues estamos trabajando mucho en todo el tema del mindfulness y todo el turismo de bienestar, muy vinculado al vino y haciendo muchísimas actividades. O sea que en viñedos. como estrategia, un poquito para luchar contra esto que se ha dado en dar la España vaciada, a mí no me gusta ese término, prefiero decir la España rural un poco despoblada, pero no está vacía, hay gente viviendo allí, gente muy mayor. Como estrategia para fijar población, como estrategia para atraer talento joven y también como estrategia para desestacionalizar el turismo. Es decir, tú a la playa vas en verano y las playas de muchas zonas del sur de España o del norte, el resto del invierno están vacías, ¿no? El enoturismo quizás es una forma de desestacionalizar, porque tú vas a probar vinos en cualquier momento del año y el viñedo va cambiando a lo largo del año y tú puedes ir a Ribeira Sacra. Yo he ido en verano, he ido en otoño y son dos paisajes diferentes, totalmente maravillosos, que te ofrecen experiencias diferentes. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, junto con Santiago de Compostela, somos el destino más, que tiene menos estacionalizado de Galicia. ¿Vale? Eso nos ha permitido mucho. De hecho, nuestra época, digamos, fuerte, agosto, siempre será el mes de mayor registro, ¿no?, por excelencia, porque confluyen muchos factores ahí. Pero en nuestra época fuerte es el otoño. Nuestros niveles de ocupación en alojamientos de octubre o de noviembre son similares a los de julio. Eso nos permite tener una temporada que va desde la Semana Santa hasta bien entrado el mes de diciembre. Además, antes era muy habitual que, llegado el puente la festividad del Pilar en octubre, se cerrase muchísimos de los servicios, diesen por acabada la temporada. Ahora ya eso no pasa. Tenemos rutas fluviales, tanto por el Miño como por el Sil, durante todo el año. Si las rutas fluviales funcionan, las bodegas también mantienen abiertas sus instalaciones y eso implica que el alojamiento se vea obligado también a mantenerse abierto y se ha generado un cambio radical, y eso lo hemos visto en los 3 últimos años. Es un círculo virtuoso. Sí. Que estos días se ha hablado mucho por aquí de la subida de las temperaturas. Eso que está siendo una cosa bastante negativa, en cambio para vosotros ha sido como una bendición, ¿no? Sí, desde luego. Ese cambio climático, odiado, lógicamente, sí que tiene beneficios. Al final lo notamos ya el año pasado, las temperaturas pues tan altas en el sur especialmente, hace que, ¿no?, mucha gente se plantee cambiar sus vacaciones y subir al norte, porque, bueno, van a ser temperaturas mucho más moderadas. Eso es, claro, que lo hace mucho más. Aún esta Semana Santa, o sea, las lluvias han afectado a toda la península y allí ha llovido muchísimo y nos ha sorprendido. Contábamos antes de empezar Semana Santa con una caída como mínimo del 15-20% de ocupación y hemos visto cómo resiste y la gente está dispuesta aún así a visitar el territorio y, como bien dices, lamentablemente cada vez llueve menos, pero sí que desde el punto de vista turístico sí que se aprovecha más. Yo creo que además, indirectamente, además de aumentar el consumo del vino de una zona, estableces una conexión emocional con el consumidor que cuando tú vas a comprar una botella o una estantería no existe. Cuando tú visitas una zona, visitas la bodega, hablas con las personas, ves el paisaje, eso se queda dentro de ti y se convierte en una zona para ti de referencia con un consumo recurrente, ¿no? Es decir, no sé si tenéis algún tipo de estudio que te diga cómo se incrementa el consumo o la rotación de botellas de los aficionados al vino que han ido a hacer enoturismo a Ribeira Sacra. Sí, eso basta hablar con los bodegueros. Y es verdad, ayer lo decía, creo, Antonio Grasa, ¿no?, que el enoturismo no es vender, ¿no?, una degustación o una cata de vinos en una bodega, sino que al final vendes el paisaje y vendes comunidad.
¿vale? Y esa comunidad, esas personas que se ven en las imágenes son las que al final hacen ese destino. Y como la visita es tan en pequeño formato y tan experiencial, se establece ese vínculo al momento. Y las bodegas lo dicen. Ellos ahora mismo, además de las distribuidoras, pero que tienen muchísima fidelidad dentro de los visitantes de Ribeira Sacra, que durante todo el año les están pidiendo vino. Y vamos, el nexo es... Fíjate que una de las cosas que a mí me sorprendió de Ribeira Sacra, después de visitar otras zonas de enoturismo, el enoturismo para muchas bodegas es una estrategia de venta de vinos. Sí. ¿No? Pero es que en casos de Ribeira Sacra se están convirtiendo en que algunos ya tienen restaurantes, Claro. o han hecho un pequeño alojamiento rural, es decir, se están convirtiendo en modelos de negocio expansivos que incrementan la rentabilidad de la bodega, que fijan población, que generan una industria auxiliar. De hecho, al hilo de lo que está diciendo Alberto, a mí hay una cosa que te quería preguntar, que es, ¿qué fue antes? ¿La idea del turismo o la idea de recuperar el vino? Fue la idea de recuperar el vino. Esa fue la primera, que fue se O creó sea, el Consejo Regulador. el auge turístico es consecuencia directa del vino. Del vino. Sí, sí. En el 96, cuando se registra la marca Ribeira Sacra, una botella de vino con la marca Ribeira Sacra puesta en una mesa fue nuestra primera carta de presentación. La primera visita que yo hice a Ribeira Sacra era una bodega, la primera que era Abadía da Cova, la primera bodega que hacía un vino de maceración carbónica, te estoy hablando hace 28 años. Me tuve que ir a dormir a 40 kilómetros porque era invierno y no había nada. Y ahora tienes restaurantes, tienes hoteles, tienes todo un círculo de industria auxiliar que apoya la producción del vino, que genera riqueza, que fija población, que expande ese vínculo emocional. Y yo te diría, si tuvieras que darnos unos consejos aquí a los bodegueros y a la gente de Castilla y León, un poquito para desarrollar ese negocio un poquito más en profundidad, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Es complicado dar consejos, y más a Ribera del Duero, que ya digo, me veo aquí muy pequeñita. Pero es cierto que yo creo que el éxito está en eso, en hacerlo todo muy experiencial, que yo creo que cada vez tiende más a eso, al enoturismo, ¿no? Que se pueda establecer ese vínculo, que las familias y la propiedad estén muy presentes en el día a día de la bodega, ¿no? Porque lo que vemos a lo mejor de diferencia es que las visitas a determinadas bodegas, sobre todo las más grandes, se estandarizan mucho, hay un discurso muy cerrado y no hay ese vínculo. Lo decías ahora, ¿no? Que para muchas bodegas es imagen de marca o es campaña. Hasta hace 5 o 8 años, la mayor parte de las visitas a las bodegas de Ribeira Sacra eran gratuitas. O sea, no recaudaban nada de eso. A ellos les interesaba o empezaron a verlo, ¿no? Tontos no eran, empezaron a ver cómo el abrir las puertas les generaba después muchísimas ventas con esas directas. personas. Claro, ventas totalmente directas sin tener que utilizar los distribuidores. Ahora ya sí, y hemos insistido mucho en ese proceso porque también... si no pagamos, es verdad que no se le da el valor a porque la gente compra vino en las visitas. Y ahora compra vino. La gente compra vino en las visitas. Mucho, sí. De hecho, muchas siguen diciendo, ¿no? Dice, yo prefiero no cobrar porque total al final después me cobra. Y yo digo, bueno, no. Un precio vale a tu trabajo y a esa atención, pero al final son visitas que como empieza esa conversación entre el propietario y el visitante, bueno, no es una visita de media hora ni de una hora, a veces se convierte en visitas de 2 y 3 horas. ¿Tenéis cifrado cuál es la estancia media de un visitante a Ribera de la Sacra? ¿Un fin de semana, 2 días, 3 días? Sí, ahora mismo estamos en 2 con 3 noches, ¿vale? Es el formato de fin de semana, de puente, y increciendo, ¿no? ¿Y crees que ese es el límite o que realmente se puede hacer algo para que la gente esté más tiempo? No, sí, seguro que hay mucho por hacer. Lo hemos visto ya, hasta hace poco, ya esos 10 años que decimos de destino, era un lugar de paso. ¿Vale? Que daba de paso hacia las Rías Baixas y se hacía la ruta fluvial, que es la actividad más demandada, y de ahí ya seguían para la costa. Se ha llegado a la noche, estamos en 2 con 3 noches y creciendo. Y ahora el director de los 2 paradores que tenemos en Ribeira Sacra me lo decía, que ha visto un cambio ya radical con respecto al año pasado y que tiene muchísimas estancias de 4 noches, ¿vale? Se está ampliando mucho, yo creo que en 2 o 3 años ya estaremos en las 3. Es un territorio tan amplio que al final da y en el que hay mucho nivel de repetición, ¿vale? Sí que se repite muchísimo. Hay veces que visitamos destinos y ya, bueno, he cumplido, ya está. Y en este caso sí que se vuelve mucho. Yo antes me he quedado con una duda. Cuando has explicado la génesis del proceso,
que has dicho que os fijasteis en varios modelos a seguir. Me he quedado con la duda de cuáles son esos modelos en los que os fijasteis y por qué. Bueno, sobre todo pues, pensando ya o sea, ya te vas al Levante, ¿no? Y coges de ahí. Es verdad que es un territorio totalmente distinto, pero sí que evitas, ¿no?, cometer esos errores. Por lo menos proteger, ¿no? Cuando empezó, yo os digo, cuando la marca Ribeira Sacra empezó a conocerse, esos grupos inversores empezaron a fijar su atención, se empezaron como a proyectar o a presentar, ¿no?, la construcción de hoteles de un tamaño, ¿vale?, y en unas zonas en las que probablemente distorsionaría, y eso todo lo fuimos canalizando hacia quienes tienen la responsabilidad de legislar y que pueden poner límites, y esa declaración BIC y todo el planeamiento urbanístico del territorio lo ha evitado, ¿no? Entonces ahí pues ya intentamos que ya sea Además, una ¿qué parte… modelo a seguir? Era modelo a no seguir. A no seguir, claro, sí, en ese caso era para evitarlo. Y después, bueno, ahora estamos intentando mejorar mucho la movilidad, ¿no?, por esas carreteras. Pues nos ponemos atención en algunos destinos de Alemania o en Italia, Cinque Terre y demás, ¿vale? Destinos que tienen unas características, sobre todo en orografía, muy similares y que han sabido, ¿vale?, canalizar muy bien el flujo de visitantes, que nosotros con menos medios y, ya digo, siendo tan chiquititos, pues a veces no alcanzas. Pero bueno, sí que hemos visto en esos modelos algunas de las alternativas para ponerlo, utilizar muchos servicios de lanzadera, ¿vale? Evitamos llevar los vehículos a la zona del río, aparcamientos disuasorios, ¿vale?, y nos movemos en transporte público o sendas, que las tenemos maravillosas, o bicicleta, ahora el alquiler de bicicleta eléctrica, que te permite hacer buena parte de los recorridos sin necesidad de tener que mover tu vehículo. Así puedes visitar la bodega y probar todos los vinos sin ningún problema y hacer uso del transporte público. Lo vamos canalizando y de ahí tenemos numerosos ejemplos. Claro, porque ahí el hándicap que tenéis es el impacto medioambiental, Sí. que es que favorecer la movilidad tiene que tener impacto medioambiental, claro, de alguna forma, claro, y cuanto menos mejor, ¿no? Eso es, sí. De hecho, nuestro objetivo es que en el 2030 buena parte del transporte público, incluidas las embarcaciones, sean 100% eléctricas, ¿vale? Estamos ahí en un proceso de, electrificando las embarcaciones existentes e incorporando. Hasta hace muy poquito lo que ofrecía el mercado no tenía una autonomía suficiente, porque las carreteras de Ribeira Sacra, con el nivel de pendiente que tienen, agotan la batería del eléctrico en nada. Ahora el mercado ya da muchísima más potencia y tenemos ya proyectos de microbuses eléctricos para poder hacer esos trayectos en bodegas, rutas fluviales, monasterios, utilizando ese medio de transporte y los barcos, que a día de hoy todas las embarcaciones, a excepción de 2 híbridas, son de fuel, en una zona que aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, reserva de la biosfera. Por eso que aún con un trabajo muy bien hecho quedan retos por delante muy importantes. En este proceso de colaboración público-privada de éxito, si yo ahora soy un señor que tengo una bodega o voy a montar una bodega en Ribeira Sacra y de repente acudo a vosotros y os digo, oye, quiero empezar con esto del enoturismo, ¿qué es lo que hago y en qué me podéis ayudar vosotros? Es decir, ¿qué parte tiene que hacer el bodeguero y qué parte vosotros os encargáis de decirle cuál es esa ruta, ¿no? ¿Cuál es esa hoja de ruta para llegar al éxito? Claro, a nivel para preparar, ahora mismo muchas de las bodegas están centradas en preparar las instalaciones, ¿no? De las 100 bodegas que hay, ahora ya 40 de ellas, ¿vale?, ya tienen instalaciones preparadas para acoger al visitante, ¿no? Ya por lo menos un mínimo espacio donde hacer una cata tranquilos. Esos preparativos les ayuda a través de los grupos de desarrollo rural que hay en el territorio, se les ha ayudado mucho ya a nivel económico, ¿no?, para intentar adecuar las instalaciones. Y después, en el formato de visita, sí que recurre mucho a nosotros y a otros que ya llevan más años haciéndolo, ¿no? Hablabas ahora de Abadía da Cova, Algueira, ¿vale?, Regina Viarum. Son bodegas que llevan ya años, ¿vale?, que han ido cambiando y aprendiendo. O sea, recuerdo Regina Viarum, era este formato de bodega, de discurso cerrado, ¿vale?, para grupos de autobuses, y ya está. Ha cambiado totalmente y ha visto una oportunidad, ha revertido totalmente el planteamiento, ha adecuado su bodega para hacerlo todo en pequeñito formato, ya ha pasado de cobrar 1, 2 o 3 euros en función del número de vinos que se catasen de 15 euros en adelante.
Y es verdad que se apoya mucho en estas que llevan más tiempo para intentar aprender, ¿no?, de lo que están haciendo bien. Nosotros les ayudamos sobre todo en bolsas de contratación y demás, también con agencias intermediarios que trabajan mucho turismo experiencial para ponerles en contacto e intentar, sobre todo en nuestro caso es a nivel de promoción, donde le damos ese apoyo. Y un poquito para entender el impacto que tiene esto en cifras y en números, un poquito, pues, si nos puedes iluminar pernoctaciones al año, qué supone para una bodega en términos de facturación. No sé si tenéis tasados efectivamente las cifras de este modelo económico, ¿no? Bueno, las bodegas son muy pequeñitas, no sabría decirte ahora una cifra medio, pero bueno, el número de visitantes, esas 40 bodegas están ahora mismo registrando entre 90.000 y 100.000 visitantes al año, ¿vale? Pero solo en el 2019, que había sido nuestro año récord, eran 50.000. Ya hemos duplicado el número de visitantes en nada. ¿Que se traducen en qué número de pernoctaciones? Si hemos dicho que la estancia media son 2-3 días, ¿no? Sí, exacto. Y estamos ahora pues en torno a las 300.000 pernoctaciones, ¿vale? ¿Y tenéis alguna cifra de gasto medio por visitante? Sí, tenemos un estudio, ahora mismo está en los 62 euros por persona y día, ¿vale? Ya es, bueno, comparado con destinos rurales, que es bastante elevado, pero bueno, sí, seguimos trabajando en ello, ya digo, sobre todo porque en muy poco tiempo el precio de esa visita a la bodega, el precio de la ruta fluvial y demás ha aumentado muchísimo. Es una estrategia también para evitar esa masificación, ¿vale? Y un poco cribar el mercado. O sea, un poco la estrategia es atraer a turismo de más calidad. Sí, exacto. En términos de gasto. En un territorio como este, que no podemos acoger grandes números y que somos pequeñitos y tenemos que hacernos ver, la estrategia tiene que ir por ahí, por el precio y además, que se valore. Claro, tampoco tenéis mucha posibilidad de crecimiento, no, porque el espacio es el que es y, claro, y la naturaleza es la que es. Claro, sí. De hecho, O sea, ningún grupo bodeguero importante va a fijarse o va a apostar por Ribeira Sacra, porque el cultivo del viñedo totalmente artesanal no interesa. Entonces, bueno, pero eso tiene un valor. Nos has contado un poco qué es lo que habéis hecho, ya nos quedan 4 minutos. La estrategia de futuro a medio plazo es mantener el grado de el número de visitantes, aumentarlos, un poquito cuáles son aquellas zonas, aquellas áreas en las que habéis detectado que todavía tenéis margen de mejora. Sí. Y perdona, hay otra pregunta muy importante que no quiero que se me olvide, que va unida a esa. A mí me gustaría saber el porcentaje de público nacional, el público extranjero y cómo vais a fomentar, porque supongo que será mayoritario el nacional, sí, cómo vais a conseguir fomentar el público extranjero, por eso quería unirlo a la pregunta de Alberto sobre el futuro. Claro, pues el porcentaje ahora mismo es mayoritariamente nacional. Antes de la pandemia llegamos a estar a un 23% de público extranjero, después volvió a caer, ahora mismo estamos en un 18% de público extranjero, el resto es nacional. Y los retos a futuro... ¿Los portugueses entran dentro de esa categoría extranjera? Sí, porque entran, eso es, los tenemos muy a mano, es una parte muy importante, pero bueno, cada vez más los británicos, franceses y alemanes están muy presentes en ese porcentaje ya desde hace tiempo. De hecho, en la zona del SIL ya tenemos colonias de alemanes y británicos, sobre todo, que se han hecho con pequeñas aldeas abandonadas, que las han recuperado y ya son sus segundas residencias y pasan la mitad del año, la pasan ahí. Ya tiene sus propias tiendas también y demás. Sí. Son pequeñas colonias que se han asentado, pero que ha habido ahí también un boca a boca muy importante y ha generado también el turista de personas conocidas y demás o la proyección que han ido haciendo. Pues el futuro pasa por lo que comentaba del tema de garantizar esa sostenibilidad y respeto ambiental del territorio, el tema de la electrificación y la movilidad. Y después intentar seguir en la desestacionalización. O sea, tenemos muy buenos registros en otoño, pero sin embargo la primavera se nos cuesta todavía, ¿no? El invierno es verdad, o sea, los meses de enero, febrero son
complejos, porque a la mayor parte de la gente pues, no le gusta moverse tanto con frío. Tenemos una estación de esquí también que hace que haya una parte del público que se mueva en esos meses y también es pequeña, pero también nos genera movimiento durante el invierno. Pero la primavera se nos resiste aún y, como decías antes, Ribeira Sacra cambia totalmente de aspecto, ¿vale? En cada estación es totalmente distinta y la primavera, que tiene muchísimo potencial, a nivel de ocupación todavía se nos resiste un poquito y bueno, vamos hacia ahí y hacia la vertiente internacional, trabajando mucho con Turismo de Galicia y Tour España. Cada vez participamos en proyecciones, fijándonos sobre todo en Europa, ¿vale? Seguimos trabajando ahí, creemos que tenemos mucho que crecer ahí sin querer ambicionar mucho más allá, pero que sí estamos participando en mucha estrategia comercial de la mano de Turismo de Galicia y de Tour España para hacernos ver en esos nichos de mercado y en esos intermediarios que buscan algo muy, muy selecto, poco masificado y muy cuidado. Yo creo que ha quedado muy claro. Nos ha quedado muy claro. ¿Por qué Ribeira Sacra se está convirtiendo en uno de los destinos de moda? Es ahora mismo un modelo de éxito a imitar, del que aquí en Castilla y León podemos hablar mucho, podemos aprender mucho. Te agradecemos muchísimo que hayas venido porque sabemos que el viaje que te queda de vuelta son 8 horas por la interconexión. Ha sido realmente ese es otro reto, claro, que tenemos las comunicaciones. Claro, que es otro desafío, ¿no? La interconexión entre otros territorios periféricos. Ha sido un auténtico lujo contar con tu presencia, hemos aprendido muchísimo y yo pediría un aplauso, por favor, a Alessandra. Gracias a vosotros.